Entonces, bueno, voy a empezar un poquito también hablando de NoLab, ¿no? Que es por lo que todos habéis llegado aquí. Bueno, mi nombre es Patricia García Martín, soy la directora de ventas, digamos ahora internacional, ¿no? Mi equipo básicamente se dedica a ayudar a los mexicanos a invertir fuera de España, fuera, perdón, de México, ¿no? Invertimos en España, en Portugal y en Dubái, ¿vale? En general, NoLab tiene distintas patas, ¿vale? Hablemos de una parte de México, ¿no? Nosotros también vendemos propiedades en México, principalmente en Ciudad de México, en zonas prime, en zonas de playa. Luego tenemos la parte internacional y una parte muy fuerte de marketing, ¿vale? Que ayudamos también a otras compañías. Básicamente, bueno, Onolab empezó en 2019 como una empresa de marketing digital, pero naturalmente se fue transformando en esta parte inmobiliaria. La parte internacional, que es la que, digamos, yo llevo, nació como hace 3 años y medio, ¿no? Vimos esa necesidad de los mexicanos de diversificar su patrimonio, ¿no? Digamos, todos quieren o un plan B o mover su patrimonio de un lado a otro y al final no son todo, la gente no está solo interesada en propiedades, sino que también, pues, quiere invertir su dinero y tener una buena rentabilidad. De ahí es donde evolucionamos a Dubái y a Portugal, que no me voy a meter mucho a hablar de esto porque para eso hoy tenemos a las expertas aquí, ¿vale? Dentro un poco de la cartera que nosotros traemos, aparte de la venta de propiedades, por supuesto, que ese es como nuestro básico, traemos otros productos que son un poquito diferentes a lo que se ha estado viendo a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, las propiedades fraccionadas, ¿no? Hay gente que no quiere tener una propiedad completa, que pagar un mantenimiento, estar pendiente. Estamos vendiendo propiedades que están fraccionadas en 8 unidades y cada uno puede tener ciertas semanas al año para utilizarla, ¿no? Entonces, al final así estás pagando menos por una propiedad y la puedes disfrutar solo el tiempo que tú la vayas a querer tener, ¿no? Y luego tenemos lo que llamamos activos especiales, ¿no? Que entrarían otros productos de inversión, como por ejemplo habitaciones de hotel, habitaciones de hospital, que de hecho hoy tenemos aquí también presentes a las personas que llevan ese proyecto, y por supuesto la Golden Visa, ¿no? La Golden Visa que, bueno, visados, que la gente nos pide mucho visados, pero en especial la Golden Visa que al final tiene muchísimos beneficios y te puedes ir a vivir a Europa o no, ¿no? Al final con una inversión puedes seguir viviendo en México, como en tu casa, con tu trabajo y están contando los años para que tú tengas un pasaporte de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, bueno, ya conocéis NoLab, habéis estado todos en contacto con nuestros asesores, luego os los presentaré a todos para que tengáis claro quién es quién, porque a lo mejor no les habéis puesto cara. Y no pasado directamente a presentar a las invitadas que tenemos hoy, que son María Álvarez, que ella es la cofundadora del fondo. Perdone, que es que la presentación se está... bueno, María Álvarez es la cofundadora del Fondo Vida, ¿vale? Ya nos va a explicar un poquito más sobre el fondo, rentabilidad, cómo funciona. Sé que luego surgen muchas dudas de esto y María va a ser la que las va a resolver. Y tenemos a Patricia Carneiro, que ella es abogada de la firma de abogados TCA. Ella nos va a explicar un poquito más sobre la Golden Visa y cómo obtener el pasaporte, ¿vale? Después de su presentación, podemos pasar a una ronda de preguntas para que pues, podamos resolver todas las dudas, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Pues
tuvimos 7 personas, pero como que se bajaron. Con México. Tengo un proyecto social también que hace 4 años descubrimos una fábrica de huevos de amaranto con una historia muy bonita, con más de 40 años de vida. Y bueno, los fundadores mucho y tipo de vuestros. Así que ahora me tenéis negociando contratos con el DIF, con el DIF de Hidalgo, con el DIF de Ciudad de México, intentando sacar adelante esta planta que da empleo a más de 70 personas. Y bueno, es posiblemente de todo lo que hay aquí el proyecto que más me llena y que me toca personalmente. Mi socio, Alex Onona, fue el head, bueno, el director de expansión de los hoteles Serena. Los hoteles Serena es una cadena de hoteles muy grandes, tienen más de 160 hoteles y bueno, él hizo la expansión aquí en México, entonces ha vivido aquí en México también un par de años. Y bueno, mi último vínculo con México, que aunque vivo en Portugal parece que vivo en México, pero no, mi último vínculo con México es nuestro fondo, es el segundo fondo que lanzamos de vida. El primer fondo levantamos más de 22 millones de euros con 60 inversores, de los cuales 27 son inversores mexicanos. Después os contaré un poco más, pero me gusta explicar el por qué hay una portuguesa y una española aquí. Ahora os paso la palabra a Patricia, que os va a explicar lo que es el programa de Golden Visa y después yo seguiré adelante con el tema del fondo. Bueno, mejor antes que presentar qué es la Golden Visa, creo que muchos de vosotros ya lo saben un poco sobre el programa. Nada mejor que empezar como informando qué beneficios hay en Portugal, cómo es nuestro país. No sé cuántos de vosotros ya estuvieron en Portugal, pero yo soy portuguesa, ya estuviste bien. Yo soy portuguesa y nada mejor que yo que hablar de aquello que es mi país, que tiene una calidad de vida increíble. La gran mayoría de los clientes mexicanos, creo que los primeros son los de Estados Unidos, están decidiendo cambiar a Portugal, como tener un plan B para su familia, para sus sesiones. Y de hecho que es un país muy seguro, es un país que tiene una gastronomía increíble, pero lo que las tuvieron ya lo saben, es el segundo mejor país igual para jubilarse a efectos de eficiencia fiscal. La Golden Visa, por ejemplo, no tiene ningún tipo de impacto allá y al final toda gente en las escuelas, en los restaurantes, por ahí toda gente habla inglés o al final este portugués que estoy practicando aquí hoy y por eso no es nada que se tienen que preocupar porque al final se cambian a se van a cenar, se van por ahí, toda gente les va a platicar un poco de español y así es. Bueno, y ahora exactamente como estaba diciendo, es un plan B muy conveniente precisamente que estamos asistiendo con todas estas cuestiones de instabilidad acá en México y igual en la América Latina, que la gran parte de las personas se quiere como diversificar
sus inversiones y al final preservar su capital y al final proteger aquí lo que son sus familias y sus activos. Y por eso, con este tipo de inversión que le garantiza al final de 5 años la posibilidad de tener un pasaporte portugués, es como una excelente opción que tenemos en nuestro país. Y bueno, y ahora sí, hablando qué es la Golden Visa al final. No, nada más que es, en Portugal se llama como una visa de inversión, porque al final tenemos que hacer una inversión de 500.000 euros a fines de solicitar este permiso de residencia acá en Portugal y que les trae todos estos beneficios. O sea, solo con un ticket de 500.000 euros cualquier inversor puede traer a Portugal toda su familia en línea recta, o sea, cónyuge, hijos, al partido con menos de 25 años, siendo que hay algunas excepciones, padres, suegros, también con menos de 65 años. Y desde que invierte en un fondo de inversión que sea regulado, como es precisamente el caso de Vida, nosotros abogados nos encargamos de verificar si todo está bien con el fondo, bien constituido, regulado, junto a las autoridades portuguesas según la ley. Y igualmente señalarse que creo que es la mejor parte de nuestra visa, que ahora, que de hecho ya no existen en España, en Malta y todo más, es que solo se tienen que quedar 14 días en Portugal, o sea, es como se quedar como 2 semanas para unas excelentes vacaciones en Portugal, sea en Norte, sea en Lisboa, sea en Algarve, y no se tienen que cambiar, o sea, pueden seguir con sus vidas, sus negocios acá, sus familias acá, y solo tienen que pasar 7 días por año o 14 días de cada 2 años, una vez que la visa es válida, tiene una validez cada tarjeta de residencia de 2 años. Y por eso, nada más que tienen que cambiar sus vidas y distanciarse de sus familiares que se quedan acá. Y por fin, la parte más importante también, que es una visa que les garantiza la posibilidad de aplicar por el pasaporte europeo, que es uno de los más fuertes que tenemos. Desde el momento que hacen la inversión, hacemos la solicitud de la visa al día siguiente y empieza contando el plazo de los 5 años para que puedan solicitar el pasaporte portugués. Antiguamente era solo desde cuando el permiso de residencia era emitido, las leyes cambiaron y ahora 5 años después de la solicitud estar presentada, podemos empezar pensando el pasaporte portugués, que se tiene de una forma muy sencilla. Básicamente es platicar un poco de este portuñol, que es un nivel A2 de portugués, y bueno, juntar un poco de documentación, antecedentes penales, y ya está. A mí me gusta aquí explicar un poco cuáles son las diferencias entre residencia y ciudadanía. Al principio tenéis una residencia. Con la residencia tenéis derecho a vivir, trabajar, estudiar, tener acceso a sanidad pública y a educación pública en Portugal y podéis viajar dentro del espacio Schengen. Cuando ya cumplís los 5 años para solicitar el pasaporte, cuyos únicos 2 requisitos son 14 días de permanencia cada 2 años y tener un certificado A2 de portugués, que se puede hacer o bien aprendiendo portugués, o bien podéis ir online a hacer un curso sin ningún tipo de examen y os dan un certificado que junto con la prueba de los 14 días es lo que se solicita para solicitar el pasaporte. Una vez tengáis el pasaporte, los derechos de vivir, trabajar, estudiar, tener acceso a sanidad pública y educación pública se trasladan a cualquier país de la Unión Europea. O sea, yo, por ejemplo, soy española, vivo en Portugal. Lo único que he tenido que hacer es inscribirme en el registro. O sea, tengo derecho a acceder a la sanidad pública, puedo trabajar en cualquier país de la Unión Europea. También una vez obtenéis la ciudadanía, podéis entrar en Estados Unidos con un simple ESTA, ya no tendréis que ir a la embajada y solicitar un visado, y tenéis acceso a más de 186 países sin visado. Que bueno, que es algo que Patricia y yo no tenemos muy presente porque generalmente ni se te pasa por la cabeza que cuando vas a viajar a un país tienes que pensar si tengo que obtener un visado o no, pero bueno, que para la mayoría de los países en Latinoamérica pues sí que es algo relevante. Y bueno, como os comentaba, con una sola inversión de 500.000, que muchas veces las cuestiones que más recibimos de nuestros clientes es que si tengo que hacer una inversión de 500.000 por cada persona que quiero incluir en este proyecto. Es que no, o sea, una sola inversión de 500.000 os garantiza o cubre toda la familia, como hablamos, el inversor, pareja, hijos, padres, suegros, y esto es el ticket mínimo solo para la inversión.
hay, claro, costes adicionales con los abogados que elijan, que es más o menos 14.000, sea que es una propuesta cerrada, o sea, no cobramos por persona, pero sí por toda la familia, incluir todos los servicios desde que solicitan apertura de cuentas, solicitud del NIF, hasta el final, hasta que tengo vuestra visa en vuestras manos. Después, cabe también señalar las tasas administrativas que se pagan no a nosotros, abogados, pero sí al gobierno portugués, que estas sí ya son por persona, o sea, probablemente que están siempre actualizando, hoy deben ser como 13.000 por persona, pero señalar igual que no se pagan, tal como nuestros honorarios de abogados, no se pagan todas al mismo tiempo. Se pagan como 600 cuando vamos a presentar la visa, 6.000 cuando se emite la tarjeta de residencia, más 3.000 y pico cuando se emite cada una de estas tarjetas de residencia por las renovaciones. 2 años después de la primera visa, 4 años después de la primera visa. O sea, no tiene que contar con este montón de dinero todo de una vez juntamente con los 500.000, ¿ok? Y bueno, por final, hablar un poco del proceso, que nada más que es que en un proceso burocrático que tiene que seguir esta cronología. La primera cosa que hacer es elegir un bufete de abogados porque al final tienen que estar representados por un abogado en Portugal. Empezamos todo con obtener vuestro número de identificación tributario en Portugal. Es la primera cosa. Cualquier gente le va a pedir este número para lo que sea. Y este número tributario es igualmente necesario para abrir vuestra cuenta en Portugal. Uno de los requisitos es que haya una cuenta en Portugal en nombre del inversor, una vez que los fondos tienen que venir de México, de los Estados Unidos, a vuestra cuenta, al cuenta del inversor en Portugal y solo después al cuenta del fondo para adquirir las unidades de participación. Es elegida el fondo de inversión, es hecha la inversión, o sea, son hecha la transferencia de México, Portugal, de vuestra cuenta en Portugal para la cuenta del fondo y al día siguiente podremos avanzar inmediatamente con la solicitud de online. Todo se hace online, no es necesario enviar los documentos físicos a Portugal. Claro que tienen que reunirlos acá, antecedentes penales, pasaportes, certificados de matrimonio, todo para comprobar las ligaciones familiares entre el inversor y la familia que quiere traer. Nosotros nos encargamos, los abogados, de obtener por parte del banco, del fondo, todo que son los certificados que prueban la inversión del inversor, probando que ha hecho la transferencia, probando que ha adquirido las unidades de participación. Y acá os ayudamos con todo que tiene que ver con esta documentación que hay que solicitar las autoridades mexicanas. Una vez presentado el visto, hay uno solo momento que tienen que estar en Portugal, que es para la recogida de los datos biométricos, que nada más es que como hacer un pasaporte, tienen que recoger vuestras huellas, tirar una foto y más tarde es enviado para nosotros, los abogados, el permiso de residencia que nos encargamos de enviar a vosotros por una transportadora o pueden recogerlo en nuestra firma si quieren. Al final, después de emitir el tarjeta de residencia, es, como os comentaba, válida por un periodo de 2 años. En estos 2 años solo se tienen que quedar los 7 días al año o los 14 desde el periodo de emisión hasta la data de expiración del permiso de residencia en Portugal, a fines de comprobar que los mínimos requisitos de estancia están cumplidos. Y por fin empezamos la primera renovación. Simplemente tienen que comprobar que la inversión sigue estando hecha antes del fondo de la inversión, que han pasado los 14 días, que siguen sin tener antecedentes penales. Y bueno, segunda renovación 4 años más tarde después de la emisión de la tarjeta de residencia y al final 5 años después de estar hecha la solicitud inicial de la visa, podemos empezar pensando en solicitar la nacionalidad portuguesa. Nosotros igualmente en CCA, nuestra firma, tenemos un departamento específico que se encarga solo de nacionalidad. Ya tenemos muchos clientes en curso con este proceso. Es un proceso igualmente burocrático, no es discrecionario, es cumplir con los requisitos de la ley, tener una visa válida, no tener antecedentes penales, tener un nivel A2 de portugués y seguimos con la presentación. Los menores, cabe señalar que los menores de edad claramente no tienen que tener este nivel A2 de portugués, se van como reagrupados al inversor principal y por eso no tienen que hacer estas clases a fines de obtener el certificado A2 porque se reintegran juntamente con la madre, con el padre del proceso. ¿Okay? Y ahora hablamos un poco de la actualidad, ¿no?
Bueno, vamos a ser muy breves, pero los programas de Golden Visa existen en casi todos los países de la Unión Europea desde el 2012. Nacieron en el momento de la crisis bancaria, pues los bancos tenían muchos inmuebles en sus carteras y fue una de las maneras para rehabilitar los cascos antiguos de las ciudades. ¿Qué ha pasado? Pues que obviamente pues la situación en Europa ha cambiado mucho desde el 2012 y frente a eso lo que hemos visto es mucha presión de la Unión Europea para cancelar estos programas. A raíz de eso, Irlanda ha cancelado su programa, España ha cancelado recientemente su programa. No sé si algunos posiblemente sabríais que antes, hasta abril, comprándote un bien raíz en España y pasando más de 183 días al año, en 2 años podías obtener la ciudadanía. Ese ya no es el caso. El programa se ha cancelado por completo. Malta también ha cancelado su programa de ciudadanía. Y bueno, con esto lo que os queremos decir, Portugal, de hecho, desde su existencia en el 2012, ha cambiado múltiples veces el programa. Antes podías invertir en bienes raíces, ahora ya no. Antes con 280.000 euros obtenías la Golden Visa, ahora estamos en 500.000. Es un marco regulatorio cambiante. Cada vez entendemos que va a ser más restrictivo. Puede ser que se elimine totalmente el programa de Portugal, puede ser que se incrementen los importes o que se incremente el número de días que tienes que estar en Portugal para obtener la ciudadanía. Algo que es muy significativo es que no puede ser retroactivo. O sea, bajo la Constitución portuguesa, cualquier cambio tiene que ser hacia adelante, no puede afectar a los inversores que ya están incursos en los programas de Golden Visa. Eso lo hemos visto con las 3 modificaciones que lleva el programa. Y bueno, es algo que si se anuncian nuevos cambios, que puede ser porque tenemos nuevo gobierno, siempre lo que vamos a tener es pues miles de aplicaciones intentando beneficiarse de la regulación actual. Pero que tengáis en cuenta que si es algo que os interesa y que a corto plazo no podéis hacer, sobre todo que vayáis mirando un poco qué está pasando con la regulación, porque anticipamos cambios en el medio plazo. Es exactamente así, María. Creo que ya lo dijiste todo, pero cabe señalar por nuestra experiencia, que trabajo con Golden Visa hace 10 años y como María ha informado, asistimos desde entonces a casi, no todos los años, pero 2, 3 veces el incremento del montón de inversión. No se puede ahora investir en bienes raíces y al final todos nos hemos acostumbrado a estos cambios y por la cuestión de no ser retroactivo, lo que hemos pasado es que cuando anuncian los cambios en 6 meses, un año, lo que sea, toda gente decide invertir y entonces el año pasado, 2023, inclusive cuando se cambió la ley, no se puede invertir en bienes raíces, toda gente ha decidido avanzar con la inversión, entonces que la ley cambiaba creo que a 6 de octubre de 2023 y hasta 5 a las 23:59 estábamos todos sometiendo las solicitudes online para que pudiesen beneficiarse de eso y al final como la ley no es retroactiva, toda la gente que ha sido, que ha aplicado hasta 5 de octubre de 2023 sigue garantizada no solo para los beneficios de la visa, vivir, trabajar en Portugal, pero como más tarde solicitar igualmente la nacionalidad portuguesa. Por eso creo que sí, de hecho que eventualmente no hay ahora ninguna noticia que se va a cambiar mañana, pero que sí, de hecho que es muy probable que Portugal siga la tendencia europea de hecho que de España nuestros vecinos sí ya la cerraron y eventualmente más tarde o más temprano va a pasar igual con nosotros. Bueno, y en cualquier caso, los que no habéis llegado a la Golden Visa española, el programa portugués siempre ha sido mucho mejor. De hecho, tenemos muchos inversores mexicanos que, aun coexistiendo los 2 programas, decidían invertir en Portugal, principalmente porque España te exigía estar 6 meses al año durante 2 años, o sea, te tenías que trasladar. Portugal solo tienes que estar 14 días cada 2 años. Y otra implicación muy grande del programa español es que te convertías en residente fiscal. Entonces, muchos de nuestros inversores pasan 60, 90 días, tienen pisos en el barrio de Salamanca, pero lo que no quieren estar es sujetos al impuesto de grandes fortunas o al impuesto de patrimonio o de renta en España. Entonces, a raíz de eso, ellos siguen viajando a España normalmente, pero la tramitación de la ciudadanía la hacen a través de Portugal. Entonces, no pensar que bueno, se me ha perdido el tren, porque era sin duda mucho mejor programa el portugués.
En relación con Vida, como os comentaba, es nuestro segundo fondo. Cerramos el primer fondo en enero del 2025, hace unos meses, con más de 21 millones de euros, más de 55 inversores, de los cuales tenemos 27 inversores mexicanos. La verdad es que la acogida en México ha sido muy buena. Nuestros inversores generalmente son empresarios, grandes empresarios, primera o segunda generación de riqueza. No, obviamente no son Slim y Salinas, pero tenemos muchos constructores, dueños de Sofomes, dueños de colegios internacionales, médicos, socios de despachos de abogados, un poco de todo. Tequileros también, y tenemos socios pues de Ciudad de México, de Puebla, de Guadalajara, de Monterrey, de casi todas partes de México. El segundo fondo lo acabamos de lanzar en abril. Ya tenemos en torno a 10 millones comprometidos que se van a cerrar antes de agosto. Y otra vez la misma tendencia, el 50% de nuestros inversores son inversores americanos, huyendo de Trump, la mayoría, y el otro 50% son inversores mexicanos. También otra vez tenemos pues farmacéuticos, dueños de empresas de leasing. O sea, con eso os quiero decir que es un público muy amplio, pero que generalmente son empresarios pues que les ha costado mucho realizar su patrimonio. Casi todos de ellos tienen negocios aquí y no se pueden trasladar a vivir a Europa, pero sí que lo quieren tener pues como un plan B bien para ellos, o muchos para sus hijos o sus nietos. Darles la posibilidad a sus hijos o a sus nietos de, si se quieren quedar a estudiar o trabajar en Europa, pues que no tengan que estar pendientes de cómo obtener un visado. Tenemos algún inversor que sí que se ha trasladado a vivir a México, pero bueno, la mayor parte de nuestros inversores siguen estando aquí. Vida Fund 2, y al igual que el primer fondo, es un fondo cerrado a 6 años. Eso es para garantizar que todo el mundo que invierte en el fondo puede solicitar la ciudadanía a partir del 5.º año. Estamos esperando una rentabilidad en torno al 12% anual, con un 4% de dividendos a partir del segundo año. Para que os hagáis una idea, en el primer fondo estamos ya distribuyendo un 4% de dividendos a partir del segundo año, y la revalorización auditada por Deloitte del fondo ya está en torno al 13%. Entonces, en el primer fondo hemos cumplido las expectativas que teníamos. Estamos en el segundo fondo. El segundo fondo va a ser más grande, estaremos en torno a los 40 millones de euros. Y una vez más, es un fondo aprobado y regulado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, auditado por Deloitte, y está gestionado por STAG, que es una gestora independiente y externa. ¿En qué invertimos? Porque fondos hay muchos. Tenéis fondos de agricultura, de energía, fondos de cripto, fondos de venture capital. Nosotros te diremos que somos algo más tradicionales, y nos hemos enfocado en un sector que lleva muchos años en auge en Portugal. Básicamente invertimos en hoteles, apartahoteles y condominios que ya están desarrollados. No hacemos desarrollo inmobiliario desde cero, o sea, no compramos terrenos, compramos ya activos que estén existentes, los reformamos y los operamos. ¿Por qué el turismo? Porque igual que España es muy parecido, este escenario es muy parecido al español. Más del 20% del PIB de Portugal se corresponde al turismo. Es un país que con 10 millones de habitantes recibe más de 30 millones de turistas al año, y de hecho fue el primer país en recuperarse a los niveles pre-COVID de toda la Unión Europea. En el 2022 ya estábamos en el mismo número de visitantes que tuvimos en el 2019. A diferencia de España, yo creo que aquí es la gran belleza de Portugal. Lo que es muy distinto a España es el negocio hotelero como tal. Tenemos muchos turistas, pero de los 2.000 hoteles que hay en Portugal, 1.800 siguen siendo negocios familiares de una familia que solo tiene un hotel. Este escenario era lo que veríamos en España hace 10 años, y va a cambiar mucho. Los próximos 5 o 6 años, lo que anticipamos y ya estamos viendo es la llegada de grandes fondos hoteleros, de cadenas internacionales como Marriott, como Hilton, como Hyatt, con un programa de expansión muy grande en Portugal. ¿Por qué? Porque hay un margen de apreciación y de beneficio mucho más alto. El mercado hotelero español está muchísimo más consolidado que el portugués. Aquí hay una gran oportunidad para ir comprando negocios familiares, hoteles familiares, y organizándolos en un portfolio para reformarlos, operarlos y después vendérselos a uno de los fondos que están entrando ahora en Portugal.
Otro dato muy significativo que estamos viendo como una tendencia y que va a seguir en los próximos 5 años es la llegada de los turistas americanos. Hasta ahora, históricamente, Portugal dependía mucho del turismo europeo y esto está cambiando mucho. Si os fijáis en el gráfico, desde el 2022 al 2024, en 2 años, el número de turistas americanos se ha incrementado más de un 60%. Esto es mucho más que cualquier otro país europeo. ¿A qué se debe? Pues a múltiples razones. Por un lado, la inflación doméstica en Estados Unidos hace que para el turista americano sea mucho más barato pasar sus vacaciones en Europa que en Estados Unidos. También hay mucha más conectividad. Hay nuevas rutas aéreas entre Portugal y Estados Unidos. Ahora estamos conectados con Los Ángeles, con San Francisco, con Boston. Incluso hay un vuelo directo entre Newark y un aeropuerto del Algarve muy pequeño que se llama Faro. Pues ahora hay vuelos directos entre Nueva York y Faro. Otro dato muy importante que estamos viendo que ha cambiado mucho es a día de hoy, Estados Unidos es el primer país en solicitantes de Golden Visa. O sea, antes era China o Brasil, a día de hoy es Estados Unidos y eso hace que obviamente pues haya muchos fondos de Golden Visa haciendo marketing en Estados Unidos y que haya muchos visitantes que vengan a hacer sus pruebas biométricas, que traigan a sus hijos, con lo cual Portugal está muy en el foco de Estados Unidos y vemos que es una tendencia que va a seguir los próximos 5 años. En cuanto a los tipos de activos que invertimos, estamos muy enfocados en lo que son condominios o serviced apartments. Es un tipo de activos que es bastante nuevo para el sector europeo. En Estados Unidos y aquí en Latinoamérica, pues hay mucha experiencia de condominios, de resorts, pero en Europa principalmente teníamos hoteles o Airbnbs, pero no teníamos nada en medio. Y es una evolución que hemos visto en los últimos años. Mandarin abrió en Barcelona un Branded Residencies, Four Seasons ha abierto en Madrid un Branded Residencies, Hyatt está abriendo uno en Lisboa y está vendiendo 20.000 euros el metro cuadrado. Vemos una tendencia muy grande en este tipo de activos. Que principalmente nos gusta porque nos da la flexibilidad cuando hagamos la desinversión en el 2030 de vender la cartera inmobiliaria por un lado y el negocio operativo por el otro. No quiero ser muy técnica. Si tenéis preguntas, pues estaré aquí después. Pero bueno, lo que quiero explicaros es básicamente cuáles son los 3 pilares de la estrategia. Como hemos visto, tenemos un mercado descentralizado, hotelero. Nosotros nos buscamos activos que estén por debajo de precio de mercado. Buscamos hoteles familiares que tengan problemas de gestión, problemas sucesorios, problemas de financiación, que han estado cerrados durante el COVID. Ese es el tipo de activos que estamos buscando, que podamos comprar por debajo de precio de mercado, que podamos reformar en un plazo de 12 a 24 meses y que podamos operar al menos 3 años para estabilizarlos. Muy enfocados en los turistas y en el comprador final americano, porque tienen un mayor, el poder adquisitivo de los americanos es mucho más alto y porque, como hemos visto, hay una gran tendencia del incremento de los turistas americanos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues creamos una marca que se llama Masana. Estamos cerrando un acuerdo ahora de distribución con Hyatt. Los hoteles van a ser parte de lo que se llama Destination by Hyatt. O sea, los turistas americanos de Hyatt podrán tener puntos y rewards si se quedan en nuestros hoteles. Nos da acceso a toda la distribución de Hyatt en Estados Unidos y muy enfocados, como os comentábamos, en el tipo de activos de resorts, condominios con licencia hotelera que ya estén desarrollados. En cuanto a las rentabilidades, aquí me voy a parar un poco para aclararlo muy bien. Con una inversión de 500.000 euros, estamos esperando una TIR del 12% y un 4% de viviendas a partir del segundo año. O sea, se invierten los 500.000 euros, a partir del 2027 se recibirían 20.000 euros al año y con la desinversión de la cartera entre el 2030 y el 2031 se haría la devolución del principal más la ganancia de capital de toda la venta de la cartera inmobiliaria, que estamos estimando en 400.000 euros. O sea, estamos estimando un dividendo de 100.000 euros y una ganancia de capital de 400.000 euros. Cosas que pueden hacer que esto cambie. Pues Portugal va a ser sede del Mundial junto con España en el 2030. Eso hace que para nosotros, que estamos desinvirtiendo los fondos, el primero y el segundo, en torno a esas fechas, pues ha sido muy buenas noticias. La verdad no esperábamos esto cuando lanzamos el fondo.
Si tuviésemos una oferta por la cartera, por uno o por varios de los hoteles antes del 2031, pues obviamente los venderíamos y haríamos una distribución de dividendos extraordinaria a los inversores. Con eso que conseguiríamos que la TIR de la inversión fuese más alta. Igual, si por ejemplo a partir del 2029 pues el negocio operativo está generando mayores rentabilidades, obviamente se distribuiría como un dividendo extraordinario al inversor porque ya no tendríamos tiempo de reinvertir ese dinero. Si tenéis cualquier duda, bueno, me lo podéis preguntar ahora o si no al final. Sí, dime. Sí. No, no, esto es por inversor. O sea, por inversor, si el inversor invierte 11 millones de pesos, que son 500.000 euros, estamos esperando un 4% de dividendos a partir del segundo año, o sea, recibir 20.000 euros a partir del segundo año. Y con la desinversión, el fondo vende todos los activos, tanto el primer fondo como el segundo fondo, se distribuye el principal y la ganancia de capital a cada uno de los inversores. Los 400.000 euros son por inversor. Sí. ¿Qué pasa con el estatus de inversor? O sea, ya vendo, ya hice cash out, pero ¿cómo ya no tengo la residencia? ¿Qué pasa? No, por eso es un fondo cerrado a 6 años, para garantizar que en este momento de salida todos los inversores ya han solicitado el pasaporte. O sea, el compromiso con la Golden Visa para solicitar el pasaporte es estar invertido durante 5 años. Ah, ok. Entonces, a partir de ese momento de la solicitud de pasaporte, ya se puede vender las unidades del fondo o se puede obtener la liquidez de la redemption de las unidades. Y ya me quedé con mi estatus migratorio. Correcto. O sea, aquí ya Ok. tendrías o el Ok. pasaporte o ya lo habrías solicitado Ok. y ya tendrías la liquidez. Tanto los dividendos como las ganancias de capital se ingresan en la cuenta corriente vuestra en Portugal. No tienen tributación en Portugal. O sea, los dividendos y las ganancias de capital están exentas por el tipo de fondo que somos. Y bueno, después, obviamente, es pues vuestra propia cuenta corriente. Podéis decidir si lo repatriáis a México, si lo invertís en otra cosa. En esa cuenta corriente podéis solicitar tarjetas de crédito, de débito, podéis enviar más. Tenemos algún inversor que ha enviado más dinero porque estaba preocupado por un tema de protección de activos. Pero es una cuenta corriente en la que nosotros no tenemos visibilidad. Sí, y pueden usarlas precisamente para pagar las tasas Correcto. gubernamentales al gobierno portugués con la solicitud de la visa, que es al final casi es compatible con eso. 3 preguntitas muy Sí. sencillas. Uno, para abrir una cuenta bancaria, ¿ustedes nos apoyan con ese Sí. trámite? Porque se necesita una domiciliación fiscal, ¿no? Sí, pero pueden hacerlo todo desde acá, de México. O sea, hoy en día todo se hace remotamente. Nosotros ayudamos como abogados en la abertura del proceso, pero la cuenta es abierta siempre como no residente fiscal en Portugal. Por eso no hay nada que tributar. Los fondos, la transferencia de que María estaba hablando se ingresó en la cuenta del inversor y no hay nada que declarar cuanto a eso. Segunda pregunta, la cascada de pagos al momento que se hace la desinversión, ¿qué prioridades tiene esa cascada de pagos? ¿Quién primero? Primero va el inversor. De hecho, y durante la vida del fondo, los asesores, que somos nosotros, no tenemos derecho a solicitar ningún dividendo. O sea, los dividendos solo van a los inversores. Hay 2 clases de acciones, clase A y clase B. Primero se devuelve el principal a todos los inversores, después un 4% de dividendos acumulados a todos los inversores y después se hace la liquidación de las ganancias de capital del remanente. Ok. Pero primero va siempre el inversor. ¿Tienen el teaser? ¿Nos van a poder proporcionar el teaser del Sí, fondo? sí, sí. Obviamente, esto es una presentación, esto no es el Investor Deck. El Investor Deck, para quienes quieran leer, tiene como 60 páginas, es mucho más técnico, pero bueno, a mí me gusta explicar un poco qué hacemos y a qué nos dedicamos y después recibiréis a través de NOLAB lo que es el Investor Deck o si me queréis escribir un mail, igualmente os lo hacemos llegar. Perdón, gracias, buenos días. Cuando paga uno los 11 millones, ya empieza el proceso de visado. El proceso de visado empieza cuando haces la inversión. Sí, o sea, después de invertir en el fondo,
inmediatamente a seguir podremos iniciar la solicitud de la visa. O sea, la solicitud de la visa, de la Golden Visa, está siempre dependiente de la inversión que es hecha antes y no después. O sea, cuando conseguimos demostrar a las autoridades de inmigración portuguesas que has invertido en un fondo regulado que tiene una duración de 5 años y que invierte los 60% en las empresas portuguesas, que son 3 requisitos que el fondo tiene que tener para así calificar, inmediatamente a seguir avanzamos con la visa. Pero si la visa es antes de la inversión, la inversión es antes de la visa. Hay que, mientras tanto, hay que, ¿cómo se llama? Cuando está uno en Portugal, hay que pagar, pues sí, todo lo que son impuestos allá. Y es mejor, Portugal que toda la comunidad europea. Eso sería todo. Gracias. Bueno, tema de impuestos, yo creo que vamos a dejarlo en esta pregunta y después hay una breve presentación más y después seguimos con las preguntas. En el tema de impuestos, la Golden Visa no tiene ningún tipo de implicación fiscal, porque solo estás pasando 14 días cada 2 años, no te conviertes en residente fiscal en Portugal. Sigues manteniendo tu residencia fiscal en Estados Unidos, en México, en Panamá o donde la tengas. Los rendimientos del fondo, o sea, los dividendos y las ganancias de capital están exentas. En Portugal no se tributa por estas rentas. Una cosa que sí que es importante, si alguno de vosotros decidiese migrar a Portugal, o por ejemplo, tenemos algunos inversores que están 3 meses en Estados Unidos, 2 meses en España y se han convertido en residentes fiscales en Portugal. Portugal tiene un régimen fiscal muy favorable. O sea, es la razón principal por la que yo y muchísimos españoles vivimos en Portugal. No hay impuesto de patrimonio, no hay impuesto de sucesiones, no hay impuesto de grandes fortunas y hay lo que le llaman unas vacaciones fiscales durante 10 años. Para aquellos que se quieran hacer residentes fiscales en Portugal, todo lo que son las rentas extranjeras, o sea, no portuguesas, no tributan en Portugal. Si yo recibo dividendos de una sociedad española o rentas de un inmueble en México, todo eso en Portugal está exento durante 10 años y el resto tributa el 20%. Pero bueno, esto es simplemente para la gente que tiene más flexibilidad. Para aquellos que tengáis, por ejemplo, hijos escolarizados, esto no funciona porque México os va a intentar atraer la residencia fiscal, pero para personas pues, que ya han desinvertido de sus empresas o que ya están jubilados o que ya tienen a los hijos mayores y tienen esa flexibilidad de vivir en múltiples países, porque ahora estamos viendo que la gente vive entre 3 o 4 países, que sepáis que es una buena jurisdicción para considerar la residencia fiscal. De esto, si tenéis más preguntas, porque son casos muy particulares, pues nos venís a consultar. Yo soy fiscalista, o sea que y sé mucho de tributación española. La tributación española, sobre todo la Hacienda, es muy agresiva. Entonces, en el caso de Portugal, ese no es el caso y os podemos ayudar con el tema fiscal. Sí. A nivel fiscal, sí. Los regímenes de estas vacaciones fiscales o non-habitual resident existen en muchos países. O sea, los tienes en España, lo tienes en Italia. La gran diferencia de España es que, de Portugal, es que emite un certificado de doble tributación que después puedes hacer valer frente a México. Si te acoges, por ejemplo, a la ley Beckham española, que tiene un régimen parecido, solo que es de 5 años, en España no te dan un certificado de residencia. Entonces será muy difícil acreditar frente a México o frente a Estados Unidos que tienes la residencia fiscal en otro país. ¿Sí? Yo seguía. Perdón, lo mío es más sencillo, tiene que ver con el parte de los pagos administrativos a la parte jurídica. Una vez que se invierten los 500,000 euros, pues hay que empezar a pagar al despacho y ponían un ejemplo de nosotros, somos 5, ¿no? En la familia. ¿Cómo van los tiempos? Porque la verdad leer hasta allá sí estaba medio complicado, lo explicaste muy rápido, pero más o menos para entenderle y ya que decidamos, nos acercamos con ustedes directamente a través del asesor, porque son como, aquí nada más quiero un ejemplo general para que todos lo entendamos de los tiempos, pero ya después vamos cada uno con ustedes a las oficinas de NOLAB o qué procede. Bueno, después de terminarmos nuestra presentación, cada uno de vosotros me puede acercarse de mí para que pueda daros mi contacto, saber cómo podremos empezar el proceso, clarificar todas las dudas, pero para que tengas una idea de los tiempos, vamos a decir que hoy te quieres empezar el proceso, ¿ok? Tienes ya mi número, te voy a pasar mi número de teléfono, que me alegro de pasarlos a todos y empezamos, como te comentaba, número tributario, apertura de cuenta, inversión en el fondo. Después de eso avanzamos con la visa, con la sumisión online, que ahí se queda
como 10 a 14 meses para obtenerlo, probablemente un poco más, porque siguen un poco retrasados analizando. Hay muchas solicitudes pendientes, no solo de Golden Visa, pero de otro tipo de visados que hay. Y después de esos 10, 12, 14 meses, ahí son todos invitados a ir a Portugal, usted, los 5 de su familia, para la recogida de los biométricos. Nosotros como abogados y enviaremos una engagement letter, una propuesta de servicios que tiene todo el scope de lo que hacemos, de lo que ayudamos. Ahí vamos con todos a la autoridad de inmigración para la recogida de los biométricos, o sea, estarán acompañados desde el paso número 1 hasta al final que tengo los pasaportes en vuestras manos, ¿ok? Pero es un poco más o menos esto. Me comentan después si quieren algo un poco más. Los costos, imagina, los 500.000 son invertidos en el fondo, ya está. Después, la Golden Visa, con la sumisión online, solicitud, cuando subimos vuestra aplicación, pagamos 600 IDs con 80 por cada miembro de familia, ¿ok? Empieza con el inversor y después cada uno de los familiares. Se tarda estos 14 meses para ir la biometría, más o menos, están un poco como probando los tiempos. Ahí se paga el grande montón, que son 6.100 y cualquier cosa por cada persona. 6.000 en este caso por 5 personas, ¿ok? Después es emitida la tarjeta de residencia. 2 años más tarde hacemos la renovación, la primera renovación de la visa. Y ahí se pagan 3.000 por persona. 4 años más tarde de la primera tarjeta de residencia y 2 de la primera renovación, se hace la segunda renovación. Tiene 2 renovaciones, ¿ok? Y ahí se paga más 3.000 y bueno, de costos administrativos gubernamentales a pagar, está hecho, ¿ok? Y para la ciudadanía, se pagan como actualmente 250 euros por persona de costes gubernamentales cuando aplicamos. Sí, es un proceso más sencillo que sigue tener un proceso de análisis por parte del registro civiles portugueses, pero sigue siendo a nivel actualmente, porque no sabemos lo que va a pasar en 5 años, ¿ok? Es precisamente por eso que nosotros abogados tampoco presentamos una propuesta de servicios ahora para la nacionalidad que se va a tomar 5 años a tenerla y al final en 5 años ya tenemos una relación de confianza con el cliente a fines de llegar a una. Y bueno, debido a los costes, es por eso por lo que, por ejemplo, nuestro fondo distribuye dividendos. En el caso de los inversores que tenemos en el primer fondo, pues pueden sufragar parte de las tasas gubernamentales directamente con los dividendos que han recibido. Entonces, es fundamental buscar fondos que tengan negocios operativos que generen rentabilidades durante la vida del fondo. Perdón, solo para añadir que habéis preguntado, después de esa junta podéis acercaros a los asesores de NOLAB y ellos pueden poner juntas específicas con ellas, ¿vale? Ya sea videollamada o ellas van a seguir aquí esta semana. El martes por la tarde podemos tener juntas con ellas para los que estén interesados. Voy a aprovechar para presentaros a los asesores y los conozcáis, ¿vale? Y les pongáis cara. Tenemos aquí a Natalia Quirarte, venir aquí para que los conozcan. Luego está Monse, tenemos a Nico y a Alex, ¿vale? Están ahí los 4 en la barra, os podéis acercar a ellos después de la reunión y con ellos podemos poner las videollamadas o juntas presenciales directamente con Portugal para ya tratar cada uno de los casos específicos, ¿vale? Y les dejo continuar. Voy a volver a acabar brevemente. Sí, así nos aburro. Esto me gusta explicarlo porque entenderéis muy bien en qué invertimos. Esto es el primer hotel que ya hemos invertido en el primer fondo. Es un resort en el Algarve. Lo compramos de una subasta de un banco. Era infravalorado, es un negocio familiar que estuvo cerrado durante el COVID y entró una subasta pública. ¿Qué hicimos? Pues si os fijáis en las fotos de antes y después, no tenemos licencia de construcción ni permisos administrativos. Hemos invertido mucho, más de 6 millones de euros, en cambiar todo lo que es la decoración. Hemos cambiado las cocinas, los baños de cada una de las unidades. Es un resort de 52 unidades con piscina, restaurante, spa, etcétera, y que no se había hecho nada desde que se construyó al final de los 80. Ese es el típico activo que estamos mirando. Cuando lo compramos, el precio medio por noche de este hotel estaba por
por debajo de los 100 euros. Este verano ya estamos en torno a los 350 y con la entrada de Hyatt esperamos que ese precio medio por noche suba a los 450. Es un negocio operativo, o sea, estamos gestionando esto como un hotel, da rentabilidades anuales que son las que después distribuimos al inversor, pero obviamente el fondo, y esto es muy importante, el fondo es propietario de la cartera hotelera. O sea, el fondo al final es propietario de cada uno de los hoteles que estamos comprando. Al final, si tenemos una pandemia, tenemos otro COVID o tenemos una crisis mundial, pues obviamente posiblemente los hoteles no sigan a este nivel de rendimiento, pero al final está toda la cartera inmobiliaria que sí que tiene una apreciación durante la vida del fondo, que es la ventaja frente, por ejemplo, si queréis invertir en cripto o el venture capital, que al final aquí vosotros sois propietarios de unidades de un fondo y el fondo es propietario de los hoteles. Como os comentaba, bueno, muy rápido, yo ya me he presentado. Alex es uno de los socios fundadores, él viene del negocio hotelero, fue el director de expansión de los hoteles Celina. El director de inversiones es portugués, tiene más de 40 años de experiencia en el sector inmobiliario hotelero. Él fue socio de una de las mayores agencias de tasación de Iberia. Y él, bueno, ha estado en grandes firmas como Colliers, Knight Frank. Él es responsable de la búsqueda de activos y de la valoración. Nosotros somos parte del grupo asesor del fondo. El fondo está regulado y está gestionado por STAG. La gestora es totalmente independiente a nosotros. Ellos gestionan más de 400 millones de euros en 18 fondos y ellos tendréis una entrevista con ellos para que os certifiquen como KYC. Son ellos los que llevan el comité de inversiones del fondo. O sea, aquí hay como un triple nivel de protección. Nosotros somos los asesores, pero nosotros tenemos que presentar las oportunidades de inversión a un comité de inversión que es externo a nosotros, que tiene, por ejemplo, no podemos invertir en terrenos, no podemos invertir en residencial, no podemos invertir en oficinas. Ellos tienen que certificar que hemos hecho due diligence fiscal, financiero, operativo, y son los únicos que tienen mandatos sobre las cuentas corrientes del fondo. O sea, yo, por ejemplo, no puedo llamar a Millennium y ordenar una transferencia. Tiene que ser STAG, que es la entidad gestora, la que tiene mandato exclusivo sobre las cuentas anuales, sobre las cuentas. Las cuentas de custodios es Millennium BCP, que es el mayor banco que hay en Portugal, y todo está auditado por Deloitte anualmente. Se os entregan reports trimestralmente sobre el NAV. Y hasta aquí la presentación. Vamos a estar aquí si queréis hacernos cualquier pregunta ahora o más tarde. Y bueno, Nolap y nosotros somos un equipo. De hecho, Nolap nos está ayudando aquí con la representación y la distribución, pero que sepáis que habléis con ellos o habléis con nosotros. Estamos aquí para solucionar cualquier duda que tengáis. Si queréis hacer más dudas ahora porque las dudas de unos son las de otros, este es el momento perfecto. Sí. ¿Cuáles fueron los requisitos que tuvo que cumplir Vida para cumplir? Con el programa, si quieres te comento los tres y después o sea, cualquier fondo tiene que estar regulado y ante la autoridad regulatoria portuguesa, pero para efectos de cualificar para la visa, todos los fondos que se pueden usar para invertir tienen que estar precisamente, no está, pero tienen que estar registrados antes de la CMVM, que es la autoridad regulatoria portuguesa. Tienen que tener una duración de los 5 años, que es para después cualificar para la nacionalidad portuguesa, y no pueden invertir en bienes raíces, en propiedades en Portugal, y al final también las empresas tienen que invertir 60% al menos en empresas sediadas en Portugal, ubicadas en Portugal. Y Vida Fund es uno, creo que invierte todo por ahora en Portugal, ¿o no? Sí, o sea, nosotros, aunque por mandato tenemos que estar invertidos al menos un 60% en Portugal, como os comentábamos, vemos muchas más oportunidades de inversión en Portugal que a día de hoy en España, donde el mercado está mucho más consolidado. Hemos analizado más de 180 hoteles. Vamos a ir a subasta de 2 para el primer fondo. Estamos en due diligence de 3 activos más para el segundo fondo. Vemos que hay una muy buena oportunidad en Portugal. Con una apreciación, sobre todo cara al mundial, muy grande. Entonces, por ahora vamos a estar 100% enfocados en Portugal. No descartamos mirar, por ejemplo, activos en el sur de España, condominios
en Cádiz o en esa zona, pero bueno, no invertiríamos nunca ni en Latinoamérica ni en Estados Unidos, no tenemos mandato para ello. Y bueno, la mayor parte de nuestros inversores son mexicanos y americanos que lo que quieren es diversificar riesgo en euros invirtiendo en Europa. Entonces, ese es. Sí, y solo para señalar que nuestro trabajo en cuanto a abogados es precisamente mirar cuando el inversor nos comenta, Patricia, me quiere invertir en el fondo A, lo que sea. Nosotros en cuanto a abogados hacemos una due diligence a fines de verificar que el fondo cumple con los requisitos no solo para calificar con la visa, pero también se cumple con los requisitos bajo la ley portuguesa, si todo se sigue bien. Enviamos un reporte para el cliente para que antes de poner un euro que sea en Portugal en el fondo, esté a 100% seguro que el fondo sigue bien, se califica y que puede seguir adelante con la inversión. Y después, solo para daros también, como decimos en inglés, peace of mind, normalmente hacemos una reunión. Conoceréis a todos los coinversores en la Junta General de Accionistas. Hay un webinar normalmente cada 3 o 6 meses informativo donde se explica el pipeline de activos en los que estamos mirando, la evolución de los activos existentes y una vez al año hacemos una reunión aquí con todos los inversores. De hecho, hicimos una para el primer fondo y fue bastante gracioso porque varios inversores se conocían entre ellos sin saber que estaban invertidos. Entonces, hay muy buenos empresarios, a diferencia de otros fondos de Golden Visa donde tienen pues chinos o otro tipo de perfil. Nosotros, la verdad es que estamos muy orgullosos del tipo de inversores que tenemos, que también nos ayudan a crecer. Tenemos accionistas que son dueños de hoteles también. Entonces, bueno, entre todos sumamos. Buenos días. Para aquellos que no hemos llegado al medio millón de euros y que estamos en el proceso, en el tiempo de llegar, ¿es posible invertir en su fondo, juntar la lana que piden y luego pues ya hacer el proceso de visa? A ver, el fondo tiene un ticket mínimo de 250.000. O sea, sí podrías invertir 250.000, pero para empezar la Golden Visa se tiene que haber invertido 500.000. O sea, sí. Sí, pero, o sea, para invertir en el fondo no pasa nada. 250.000 es el ticket mínimo de inversión para Vida Fund. Para que puedas calificar, puede ser más tarde, o sea, puedes invertir hoy 250.000, de aquí a un año más 250.000, y cuando inviertes el mínimo de los 500.000, puedes avanzar con la solicitud de la visa, porque uno de los documentos que tenemos que presentar las autoridades de inmigración es precisamente un certificado de STAG, la sociedad gestora del fondo, que informa que usted ha invertido, vamos a decir, 250.000 hoy y 250.000 en el próximo mes, que al final son los 500.000 para la visa, sí. Hola, buen día. Una vez que ya cumples con los requisitos de 5 años de la residencia y aplicas para la ciudadanía, dos cosas. ¿Cuánto tiempo tarda este trámite y cuál es la probabilidad de que la obtengas o de que la rechace? ¿La visa o la nacionalidad? La nacionalidad. Sí, la nacionalidad, tal como la visa, no es un proceso discrecionario, o sea, es cumplir con los requisitos. Y si algo pasaba mal era porque nosotros, abogados, habíamos hecho un trabajo terrible y tenemos todos los clientes que tenemos que avanzaron con la inversión en el fondo o antes en las propiedades, todos han conseguido obtener la nacionalidad portuguesa, porque es un proceso tal como la visa. Nosotros hacemos una due diligence, nosotros sabemos que el cliente tiene que tener un documento, comprobar más lo que sea, informamos antes de seguir adelante con la solicitud. La visa, si tienes ya los 5 años, avanzamos indicamos al cliente que para pueda platicar las clases de portugués para tener el certificado, y desde el momento que avanzamos se tarda un poco por tener el pasaporte, como 2 años más o menos actualmente, pero es un proceso que, vamos a decir, creo que está garantizado porque es cumplir, como te comentaba, con los requisitos y nosotros lo verificamos antes de avanzar con la pedida. De hecho, es que para que os hagáis una idea, en el proceso de Golden Visa portugués hay más de 100.000 aplicaciones. O sea, es un programa muy consolidado. Dentro de todos los programas europeos, posiblemente sea el más consolidado. ¿Y cuántos casos habéis? O sea, yo creo que no tenéis ningún caso que se haya rechazado. Cero, no tenemos ningún caso tenemos como más de 700 clientes que subimos las solicitudes, que están ahora en diferentes fases del proceso, pero ni de nacionalidad ni tampoco de Golden Visa que haya sido, bueno, no puede seguir adelante por lo que sea, porque lo verificamos antes de avanzar.
Y esto es distinto. Algunos de vosotros habéis escuchado que tenéis quizá amigos o compañeros que han obtenido el pasaporte español o portugués por el régimen sefardí. Antes, si acreditabas que tu apellido estaba en una lista que estaban todos los apellidos, pues podías solicitar el pasaporte español o portugués a través de esa vía. Con esa vía, se ha cancelado en España. Y en Portugal, de hecho, desde el 2022, ahora sí que tienes que acreditar muchas cosas. Que o has heredado una propiedad, o que has estado residiendo en Portugal, o que tienes vínculos desde la infancia y te vas a un comité de historiadores donde tienen que certificar que tu familia de verdad tiene una conexión sefardí con Portugal. Todo esto solo se aplica al régimen sefardí porque era un régimen que no requería inversión. O sea, en el caso de la Golden Visa, son programas que se crean para obtener la residencia y la ciudadanía por inversión, con unos criterios muy establecidos para obtener la residencia y la ciudadanía. Hola, buenos días. Mi duda es muy particular, es una vez que tenemos el pasaporte, ¿no? Que ya somos ciudadanos, ¿qué sigue? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay que estar, por ejemplo, renovando o demostrando que hay negocios, que tenemos ciertas cosas. Entonces, ya tenemos el pasaporte portugués. Ahí, ¿cuáles son los 3 puntos principales que tenemos que cumplir? O ya se queda, No, tenemos que tener un dinero allá. no, cero, o cero, es sea, precisamente. ya, no hay nada que No hacer. hay nada que cumplir. A partir del momento que te garantizan el pasaporte y que lo tienes en tus manos, eres un ciudadano portugués igual a mí. O sea, no hay ningún mínimo de que tienes que seguir invertido en el fondo, que tienes que tener una cuenta con no sé cuántos euros. Cero. O sea, tus ligaciones a Portugal, tu comunicación con Portugal ya lo has demostrado antes cuando aplicaste. A partir del momento que te lo garantizan, es igual. No pasa nada. Fiscalmente o lo que sea, no. No, a ver, no. O sea, Estados Unidos es muy particular, es uno de los pocos países mundiales que tiene tributación por ciudadanía. Esto es muy raro. Pero bueno, que sepáis que todas aquellas personas que creen que tener un pasaporte americano es un sueño, pues cuando tienes un pasaporte americano resulta que tributas mundialmente el resto de tu vida, vivas donde vivas, aunque estés viviendo en México, vivas en Estados Unidos o vivas en Portugal. Es un caso muy particular de Estados Unidos. El resto de los países no tienen tributación por ciudadanía. Entonces, el caso de tener un pasaporte portugués no tiene ningún tipo de implicación fiscal. Tú seguirás siendo residente fiscal en el país que eres residente. Si quisieses optar a la residencia fiscal portuguesa es porque te conviene. Porque yo, por ejemplo, yo soy española, pero vivo en Portugal por temas fiscales. Entonces, que sepáis que para algunos de vosotros en un futuro que tengáis movilidad, pues quizá os compensa, sobre todo porque en México pues empieza a estar escuchando que quizá van a poner un impuesto de salida. Como ahora todas las personas parece que podemos ser nómadas, muchos países de la Unión Europea y Estados Unidos han puesto un impuesto de salida. Si tú dejas de ser residente y pasas a ser residente en otro país, pues México en un futuro puede ser que tributes. Entonces, habrá mucha gente que antes de que pase esto, pues decida, bueno, pues yo me mudo fiscalmente a Portugal antes de que en México hay un impuesto de salida y cristalizo las ganancias de capital que tenga que cristalizar. Pero bueno, esto, si alguno quiere ayuda con el tema fiscal particular, os ponéis en contacto con nosotros y os ayudamos. María, hay un par de preguntas online que tenemos gente conectada. Un segundito. Nos preguntan por las opciones de salida del fondo. O sea, una es obviamente a los 6 años, pero si algo le pasa a alguien y quiere salirse del fondo antes, ¿qué opciones tiene? Sí, casi todos los fondos de Golden Visa son fondos cerrados porque son fondos de private equity que tienen un ciclo de inversión y desinversión. O sea, nosotros no somos, no invertimos en mercados cotizados líquidos, sino que invertimos en proyectos que tienen que tener un ciclo. La salida principal es con la desinversión del fondo que se realizará al cabo de los 6 años. No obstante, en el primer fondo tenemos un family office chileno y un family office americano que ya van a invertir también en el segundo fondo y que tienen liquidez casi anual porque reciben dividendos de sus negocios. Entonces, obviamente no se puede garantizar
capitalizar para el 100%, pero si en el caso de que hubiese un inversor puntual o dos inversores puntuales que tuviesen esa necesidad de liquidez, pues ese family office estaría ahí para apoyarles. Obviamente ya sería una cuestión de determinar el precio entre el comprador y el vendedor, pero bueno, eso se negociaría entre las partes. Y la segunda pregunta va un poco ligada también. Nos preguntan, sé que lo has contado, pero ¿cuáles fueron los resultados del primer fondo? Sí, el primer fondo lo acabamos de cerrar. Eso significa que estaba en proceso de fundraising hasta enero del 2025. Habíamos levantado 10 millones en diciembre y el resto se cristalizó en enero. En el primer fondo, que ya está invertido en un activo, hemos distribuido dividendos a partir del segundo año de un 4%, que es muy raro para los fondos de private equity. Los fondos de private equity normalmente los primeros 2-3 años están en fase de inversión y reforma. En el caso de vida, hemos distribuido un dividendo y el NAV del primer fondo está un 13%. O sea, llevamos un 13% de depreciación del primer fondo. Esas son figuras que son muy raras en un fondo de private equity. Lo conseguimos porque llevábamos muy adelantada la primera inversión del activo y un poco se está pasando ahora en el segundo fondo, pues ya estamos pues con 2 subastas públicas de 2 activos, con lo cual intentaremos agilizar lo que es el proceso de inversión y reforma para que los activos estén operativos y empiecen a generar capital. ¿Qué sucede si una persona invierte los 500,000 euros y fallece? Bueno, es precisamente eso, hablábamos de eso ayer, precisamente nos han hecho exactamente la misma cuestión. Lo que recomendamos siempre es que cuando tengan la oportunidad de ir a Portugal, por ejemplo, para la recogida de los biométricos, que hagan un testamento, se dice así, un testamento. O sea, es un proceso muy simple en Portugal que lo tomas como 30 minutos para hacerlo y no es caro, es un proceso muy normal que hacemos para casi todos los clientes. De hecho, que les recomendamos que lo hagan, que es importante para que puedan trabajar y que no sea una locura después acá en México con las comunicaciones con Portugal para que puedan obtener lo que sea del fondo. El proceso de Golden Visa sigue. O sea, si por ejemplo, si fallece el inversor, no tiene ningún tipo de implicación en el proceso de los familiares. Y el proceso de sucesión testamentaria tiene alguna complicación para los que van a tramitarlo. No, al contrario, o sea, si existe, es muy más fácil a efectos de la sucesión de los herederos del inversor a poder garantizar y avanzar y dar como un step-in en aquello que es la herencia de la persona que falleció, lo que si no existe, porque están acá o que están donde sea. Por eso es 100% recomendable que puedan, porque todo es muy más sencillo de estando allá. Eso se aplica a cualquier inversión que tengáis en el extranjero. O sea, si tenéis, por ejemplo, un piso en España o acciones en una empresa americana, siempre se recomienda tener un testamento local, porque lo que pasa si no lo tienes es que obviamente tendrías que hacer la sucesión testada en México, que tiene que informar a las autoridades españolas o americanas de la existencia de un activo de parte de eso. Son procesos que hacer un testamento quizá te cuesta 1.500 euros y le ahorra muchísimos dolores de cabeza y sobre todo muchos costes legales a vuestros sucesores. Entonces, tengáis donde tengáis el patrimonio, aunque tengáis pisos en España, siempre es mejor hacer un testamento local para que no tenga que tener un abogado mexicano, después recurrir a un abogado español, para ir a un juzgado en España, para que os reconozcan los activos. Esa es una recomendación general. Seguro que sí, no nosotros siempre lo recomendamos, un testamento en México, incluir los activos en México y hacer un testamento específico en el país con el activo que tengas. No sé si está funcionando. Ya. Bueno. ¿Ya? Una pregunta. Después de el pasaporte, tengo entendido que en España, por ejemplo, una vez que tienes el pasaporte, solicitas tu DNI, tu documento nacional de identidad. En el caso de Portugal es lo mismo. Para el caso de uno de mis hijos, que es menor de edad, que requeriría un DNI para ir a la escuela, para solicitar
no sé, ir a la escuela, una maestría, lo que sea. Puedes usar el Eso pasaporte, puedes son dos hacerlo. cosas Son distintas. distintos, son dos procesos distintos y usualmente los clientes no lo hacen. O sea, tienen el pasaporte y el pasaporte sirve como un documento de identificación donde sea, en Portugal, acá, lo que sea. Puedes usarlos, sus hijos pueden usarlos en la escuela para irlo donde sea. Por eso puedes hacerlo, pero el pasaporte es suficiente, pero puedes tramitar el proceso de la tarjeta. El límite de edad es menores de 25. y mayores de 65. Sí. De este límite de edad es cuando inicias el proceso de la Golden Visa y también aplica para la ciudadanía o en la ciudadanía ya no importa. No, solo para por la visa. Y bueno, que de hecho que, por ejemplo, para los hijos con 25, se tienen más que 25 años, siguen pudiendo aplicar, pero tienen 3 requisitos que muchas veces son difíciles de cumplir, porque tienen que seguir estudiando. O sea, tenemos que tener un certificado de la universidad con una maestría, lo que sea. No se pueden casar en el periodo de 25 años, una vez que en Portugal el matrimonio significa emancipación y por eso no seguían dependientes del inversor principal. Y sí, siguen también que tener que comprobar que tienen transferencias mensuales del inversor y que siguen siendo dependientes de ello. Muchas veces con estas edades ya es un poco difícil tenerlo como garantizado con 25, 26, 27, pero es posible todavía. Y lo mismo pasa con los padres que tienen más de 65. Lo único que tienen que comprobar en el momento que aplican, después de la inversión, es un certificado de nacimiento del inversor que prueba que son sus padres. Se tiene menos, igual, se tienen que comprobar que son dependientes del inversor principal financieramente, o sea, que tienen transferencias o una declaración ante un notario que dice que el inversor declara que sigue sustentando a sus padres para todo que sea salud, alimentación y todo. Pero es posible y es en el momento, tu pregunta es en el momento que aplicas. Sí. Y después, para cada núcleo familiar, pues se analiza la situación. Tenemos, por ejemplo, algún inversor que tiene 70 años y que le está haciendo una donación o un préstamo a su hijo para que a su vez cubra a sus nietos. O sea, miramos un poco el núcleo familiar para ver cuánta gente queremos cubrir bajo una misma aplicación, sabiendo también que hay unas tasas administrativas que son por persona, porque muchos inversores se emocionan y dicen, bueno, voy a incluir a mis suegros. Y después cuando le dices, bueno, te va a costar 13.000 euros, bueno, quizá no. Que eso sepáis que esas tasas administrativas no son ni del fondo ni del despacho, son del gobierno y que son por persona. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando se considera cuánta gente incluir. Entiendo que son dos procesos diferentes, ¿no? Después de los 5 años de la ciudadanía, podemos aplicar para la residencia, que bueno, es el objetivo de todos. En el momento que iniciamos el proceso de residencia, si en 2, 3 años cambian las legislaciones, el haber completado la primer fase, que es la ciudadanía, ya nos da la seguridad de que podemos aplicar para la segunda fase, que es la ciudadanía, exacto. Entonces, esa es mi duda que quiero corroborar. Ya me han dicho que sí, pero quisiera corroborar. O sea, que son dos procesos diferentes, ¿no? Sí, o sea, la Golden Visa es un camino para tener un fin que es la ciudadanía. Cuando me comentas la residencia, ¿es la residencia permanente en Portugal después de la inversión estar hecha o es antes? Porque la Golden Visa al final es un permiso de residencia. No sé. Sí, exactamente eso. O sea, primero tienes la residencia en un periodo de 5 años, pides el pasaporte. Exacto, pero como en un momento dado vamos a tener la opción nosotros dentro de 5 años, ya completamos la primera etapa, ¿no? Ya de residencia. Entonces vamos a tener esa opción de aplicar para la ciudadanía. Entonces, sí estamos 100% seguros que al día de hoy vamos a poder aplicar a la ciudadanía. Si al momento que aplicas por la visa. Exacto. Como te comentábamos, la ley no es retroactiva. O sea, usualmente no tenemos tenido ningún único caso que la ley sea retroactiva y pueda penalizar la persona que está bajo esa ley, ¿ok? Por eso, si el momento que aplicas por la visa, las reglas para el pedido de la nacionalidad portuguesa son las que son hoy,
a principio estarás garantizado que al final de 5 años puedes aplicar por la ciudadanía. Claro que se habla hoy en día que se pueden aumentar o no los periodos de estancia en Portugal, pero el pedido a partida estará garantizado bajo las reglas que funcionan hoy. Nosotros vamos a estar exentos Correcto. Si después, de cualquier cambio. si después es posible, durante los próximos 5 años va a haber cambios. O sea, el primer cambio que puede ser es que es posible que se elimine todo el programa. Pues Pero nosotros ya vamos a estar claro, exentos. todo el mundo que está en el programa ya está garantizado de que ha entrado con la regulación actual. Si después se incrementa el monto a 1 millón, si después dicen, bueno, ahora ya no puedes invertir en fondos regulados, solo puedes invertir en deuda del Estado, eso no aplica o no es de aplicación a ninguno de los inversores que ya están en el programa. Y eso, de hecho, llevamos 100.000 aplicaciones y el programa se ha modificado 3 veces. Nunca ha sido retroactivo. Aunque Entonces, sean 2 procesos diferentes. sí. Porque al final la nacionalidad portuguesa no es solo para quien invierte en Golden Visa. O sea, es un tipo de... Toda gente que tiene un permiso de residencia válido en Portugal por 5 años, hay varios, hay de passive income, hay de nómada digital, o sea, hay varios tipos de permiso de residencia en Portugal. Cualquier persona que lo tenga por un periodo de 5 años puede aplicar por la nacionalidad, o sea, hay varios, no es solo para la Golden Visa. Y como hablábamos, la tendencia que hay de eventualmente cerrarla o cambiarla, claro que puede ser que pase, pero no es solo para este tipo de visados. No es la única visa que te garantiza la nacionalidad. O sea, no es la única visa que te garantiza la nacionalidad, pero es la única visa que solo te exige 14 días cada 2 años de residencia. Claro. Si alguno de vosotros me dice, bueno, es que yo me quiero ir mañana a Portugal, porque quiero montar un restaurante o porque me quiero ir con mi familia, tenemos algún inversor que lo ha hecho. Hay otro tipo de visados que al cabo de 5 años te van a dar la ciudadanía, pero te exigen estar 6 meses al año durante 5 años y convertirte en residente fiscal. Entonces, eso sí que la ventaja de la Golden Visa es que requiere una inversión, pero a cambio pues tienes la flexibilidad de que solo tienes que estar 14 días cada 2 años y no cambias tu residencia fiscal. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Oye, perdón, me salió un momentito. Ya sé que explicaste esto, pero escuché cuando estaba entrando. A ver, si yo aplico, me incluye esos 500,000 euros a mi esposa y a mis hijos. ¿Sí? Si voy por mis suegros y por mi mamá, son $130,000. No. ¿Cómo está? 13,000, o sea, 13,000 por persona. Al periodo de 5 años, o sea, Sí, claro, después de que ya hice yo mi proceso. Ya es los 500,000 de inversión. El día siguiente aplicamos por la visa y pagamos por persona en un periodo de 5 años 13,000 euros. 13,000, a volta de 13,000. Esos 13,000 entran como inversión también en un retorno, o eso ya es un gasto. O sea, la inversión mínima, solo inversión, no incluye lo que pagas a los abogados, no incluye estos costos gubernamentales, no incluye nada que tiene que ver con otras fees, aparte que puedas tener que... Pues esos 13,000 euros son para gastos de gestión. Son las tasas administrativas del gobierno de Portugal. Okay. Se le paga al gobierno de Portugal, se paga por persona. O sea, eso es para el inversor principal, para su esposa, para los hijos, los padres o los suegros, a quien decidas incluir en la aplicación, hay unos gastos por persona que son tasas al gobierno. Adicional a los 500,000. A los 500,000. Y son 700 cuando haces la solicitud, 6,000 cuando te entregan la tarjeta de residencia, 3,000 por cada renovación y 250 euros con el pasaporte. Eso es por persona, no tiene nada que ver ni con el despacho de abogados ni con el fondo, desafortunadamente. Sí. Perfecto, muchas gracias. Perdón, pregunta, perdón por mi ignorancia. Perdón por mi ignorancia, eso a usted, usted que es de España, digo, es por primera vez, entonces, bueno, usted que es de allá, que me pudiera orientar, iluminar. Es García González, creo que mis apellidos o mis abuelos vinieron de España. Ahorita acabo de pasar a la Embajada de España. Entonces, ¿qué beneficios tendría yo con bueno, aprovechando, espero que no se enoje. No soy español, pero no. Sí, pero como mexicano, ¿qué beneficios tendría yo si me dan la ciudadanía española? Por favor, gracias. La ciudadanía española, bajo mi conocimiento, hasta
dentro de unos meses, creo que es ya. Para aquellos que tengáis descendencia española que se pueda acreditar, hay un proceso que se llama memoria histórica. Creo que ya está en vías de extinción. Le queda, no sé si no sé cuándo es el plazo. No la sabrá mejor que yo porque como soy española y no me dedico a hacer inmigración en España, pues yo sé que existe, que hay el proceso de memoria histórica y que NOLAB seguro os podrá asesorar en eso, porque seguro que tiene más experiencia que yo. Al final esto lo tienes que ver con un abogado especialista en inmigración. Esto lo puedes hacer a través de sí, de México. Si tus abuelos son españoles. Si son tus bisabuelos, tendría que hacerlo tus padres, porque tiene que ser la descendencia directa. No, tienes que hacerlo todo a través de aquí abogados y el proceso puede durar hasta 2 años. O sea, es un proceso un poquito largo porque tienes que tener bien claro tu árbol genealógico, de dónde viene. Yo soy española. Sí, aquí estamos dos españolas viendo Portugal. Pero sí, o sea, esto lo tienes que ver con un abogado especialista en temas migratorios que te pueda asesorar o en la embajada. No, la verdad es que vete con un abogado. Si te soy sincera, vete con un abogado porque la embajada va lenta y tiene mucho trabajo y la verdad es complicado. Pero hay abogados en México muchísimos que se dedican solo a esto. Nada. Una pregunta. Para la inversión de los 500,000, ¿cómo es el proceso? Dices que hay que tener una cuenta bancaria, pero fiscalmente aquí se hace una transferencia y Sí. nada más, ¿o hay algún requisito que cumplir para eso? No hay requisito. A O ver, impuesto o lo que sea. O sea, nosotros trabajamos con muchos despachos de abogados. CCA es uno de ellos y es el despacho con el que trabajamos para casi todos nuestros inversores mexicanos. Porque tienen ya mucha experiencia. Para hacer la transferencia, pues tienes que abrir una cuenta corriente en Portugal, solicitar un NIF. Para eso estarán los abogados que te ayuden a hacer todo el trámite. Y una vez tengas la cuenta corriente abierta, lo que tienes que hacer es enviar los fondos desde una cuenta en el extranjero. La cuenta puede estar en México, puede estar en Estados Unidos. Personas tienen dinero en distintos sitios. Simplemente tienes que hacer la transferencia y le tienes que probar, esto sí que es importante, tenéis que probarle al banco y a la gestora la procedencia de esos fondos. Esos fondos pueden ser de una herencia, de una venta de una casa, de un préstamo a una sociedad, de un dividendo de una sociedad, de una donación. Pero sí que a efectos de blanqueo de capitales tiene que ser muy clara la procedencia de esos fondos. Eso es el único requisito. Haces la transferencia, instruyes a tu banco aquí, a Santander, a Banorte, de la transferencia a tu propia cuenta corriente en Portugal. Una vez ya tengas el dinero en tu propia cuenta corriente en Portugal, el mismo día haces una solicitud de transferencia del banco a Millennium BCP, que es el custodio del fondo. Pero bueno, no vale de España, sino tiene que ser en Portugal. Sí, tiene que ser una cuenta en el extranjero, no de la Unión Europea. Exactamente, no puede estar en la Unión Europea. Los fondos tienen que ser provenientes de una cuenta fuera de la Unión Europea. O sea, España, Francia no funciona. Acá en México, teniendo la cuenta en España no funciona. No. Abrir una cuenta directa en Portugal y que los fondos vayan de México a Portugal. Así es, o sea, abrir una cuenta en Portugal es uno de los requisitos para avanzar con la solicitud de la visa y los fondos tienen que estar fuera de la Unión Europea. O sea, México, cuenta portuguesa, fondo de inversión. Okay. Esto es regulación de la Golden Visa. Sí, solo por la visa, porque si quieres hacer una transferencia por inversión sin tener la idea de la visa, puedes hacerlo directamente. No hay ese requisito. Es siempre que cuando quieras aplicar la Golden Visa con esa inversión, la transferencia tiene que ser de una cuenta no comunitaria. De acuerdo, gracias. Respecto al tema, yo vamos a pensar que la próxima semana hago la transferencia. El fondo vi que tiene 16 meses de vida para poder uno invertir. Si yo invierto a partir de mañana, todos mis trámites y mis plazos empiezan a contar desde hoy y no desde el momento en el que se cierra el fondo. ¿Es correcto? Así es, desde el momento que la solicitud de la visa se hace inmediatamente después de la inversión en el fondo y cuando la subimos online, como comentaba, el proceso es todo hecho online, se empiezan los tiempos para la nacionalidad portuguesa, para la emisión de la tarjeta de residencia y no desde el cierre del fondo o de lo que sea.
Los 6 años y medio empezaban a contar a partir de abril, o sea que ya estaréis, sí. Nosotros ya tenemos, yo creo, hacia agosto ya tendremos en torno a 10 millones cash in el fondo. Esos son inversores que han invertido ya y que ya han empezado con su trámite de Golden Visa. El fondo tiene 2 cierres, uno en diciembre y uno en junio, y dependiendo de los montos levantados, se cerrará o en diciembre o en junio. Pero para todos los inversores que ya han invertido, a día de hoy, por un lado, ya empiezan el proceso de Golden Visa. 2, el cálculo de los dividendos se realiza desde el momento de la inversión. Por ejemplo, para los inversores, hay 2 cierres, o sea, el fondo tiene un levantamiento previsto de 40 millones en función de cuándo se llegue a esa cifra. Si se llega en diciembre, pues se cerrará en diciembre, y si no se llega, se cerrará en junio. En principio, si todo va normal, pues el fondo se cerrará en junio. Si, por ejemplo, anuncian que hay un cambio en la regulación de Portugal inminente, pues entonces es posible que los 40 millones se cierren en diciembre. O sea, para que te hagas una idea, levantamos 15 millones en 3 meses. Y ahora es mucho más fácil porque al final es el segundo fondo, el primer fondo ha ido bien, estamos con Hyatt detrás. Aquí no lo hemos anunciado, pero entra un nuevo socio también en la parte de inversión que tiene muchísima experiencia. Han gestionado 1,3 billones de euros de activos inmobiliarios hoteleros en Portugal. Entonces, bueno, todo eso va a hacer que el fundraising vaya más rápido. Pero sí, todo el trámite se empieza desde que tú realizas la inversión, sin tener en cuenta cuando cierra el fondo. ¿Y los 6.5 años? Los 6 han empezado, son desde abril de 2025. Abril. Correcto. Perfecto. Gracias. Sí. Hola, buenos días. Supongamos que invierto 250,000. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo para invertir los otros 250? Y otra pregunta, ¿hay alguna situación fiscal aquí por hacer esa transferencia, ese movimiento? La segunda pregunta, no, entiendo que se hace una instrucción directa. De la primera pregunta, va a depender 2 cosas. Sí. O sea, vas a tener tiempo hasta que se cierre el fondo. También puedes invertir los 250,000 en el segundo fondo. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que si hay un cambio regulatorio, o sea, si cambia la ley entre que inviertes los primeros 250,000 y los segundos 250,000, pues obviamente estarás acogida a la segunda, a la nueva ley. Entonces, sí, que tengas en cuenta, yo es algo que no recomiendo personalmente, porque nunca sabes cuándo vas a tener esos 250,000 y son fondos que son cerrados. Entonces, casi es mejor que lo tengas en una cuenta de ahorro aquí y cuando ya tengas los 500,000, entonces ya hagas la inversión, porque te puedes quedar atrapada en medio de he invertido, pero cambia la regulación. Me encantaría decirte invierte ahora, pero no es aconsejable. La transferencia, eso es muy sencillo. Lo puedes hacer o directamente desde tu banco, preguntándole cuál es el tipo de cambio te da, o a través de una casa de bolsa que normalmente tiene el tipo de cambio mejor y pues es simplemente una transferencia directa, pero es muy sencillo. ¿Hay una más? Hola, perdonen, si la cuenta de ahorro está en Canadá, o sea, no está aquí, pero está en Canadá, o sea, y ahí ya tiene 5 años allá, o sea, y está el dinero, ¿qué procede? O sea, no afecta en ningún sentido que no esté el dinero aquí en México. Sí. Y la procedencia del dinero, o sea, No hay ningún impacto. Sigue exactamente igual, o sea, donde sea, desde que sea fuera de la Unión Europea, como hablábamos, sigue perfectamente bien, no hay ningún tipo de impacto de todo. Tenemos inversores que han hecho transferencias desde Estados Unidos, desde Suiza, de cualquier país, siempre y cuando no sea de la Unión Europea. La pregunta realmente era, ahora está ese dinero en Canadá, vamos a suponer, pero hace 5 años o 6. Y entonces la procedencia de ese dinero, pues, ya tiene de dónde fue. Y vendí, no sé, me van a pedir que acredite yo la procedencia o nada más proviniendo del Banco de Canadá ya es suficiente. Le van a pedir seguramente un extracto de su cuenta en Canadá, que seguramente lo tienes, a fines de comprobar que los fondos siguen depositados allá
por 5 años, como comentabas, y después puedes comprobar que probablemente viene de ahorros o de lo que sea, de un periodo, de varias cosas. Es probable que no te van a preguntar dónde, desde tan lejos, dónde los has garantizado hasta la transferencia en Canadá. De un año para acá, Sí. de 6 años para acá. Pero lo que usualmente hacemos es que hay un listado de documentos que tanto para apertura de cuenta como para el compliance junto de la entidad gestora de fondo que le piden. Le piden su pasaporte, comprobante de domicilio, cuenta de dónde vienen los fondos y le envías todo lo que tienes y después si tienen más dudas, más cuestiones, más documentos a solicitar, que les piden y nosotros en cuanto a abogados les informamos, bueno, debes enviar este documento, esto. O sea, pero por ahora creo que el extracto de su cuenta se sigue Es bien. importante que no tienes que acreditar la procedencia de todo tu patrimonio. O sea, nosotros tenemos inversores con patrimonios más bajos, pero con patrimonios muy grandes. Tú tienes que acreditar de dónde vienen esos 500.000. Imagínate que tienes una cuenta en Canadá con 3 millones de euros. Si lo más fácil es decir, bueno, es que 500.000 de esos 3 millones vienen de una venta de una casa. O sea, el dinero es fungible, o sea, no tienes, no es este dinero corresponde a este. Simplemente que con un acto puedas acreditar de dónde vienen esos 500.000 dentro del patrimonio que tengas en esa cuenta en Canadá. Ay, muchas gracias. Es un tema de blanqueo de capitales y la gestora, como he regulado, la gestora, esto es algo que sí que que lo tiene muy en cuenta tanto la gestora como el banco. Y bueno, aunque no hay, por ejemplo, no hay políticos, no hay militares, o sea, hay ciertos tipos de personas que en el fondo no, aunque pudiésemos, no estamos aceptando porque tenemos mucho inversor mexicano y no queremos tener ningún tipo de problema en la prensa. Gracias. ¿Alguna duda más? Pero no duden ahora, después de acercarnos de nosotras y hacernos preguntas más personales que tengan en cuenta vuestra familia o lo que sea. Estamos acá. Estaremos agendando reuniones con María para el martes, ¿no? Por la tarde es cuando mejor le viene a ella. También puede ser videollamadas porque ella ya se va la semana siguiente a Portugal. Entonces puede ser videollamadas, presencial, acercaros a vuestro asesor y coordinamos estas llamadas, ¿vale? Y estas juntas. Nada más. Gracias. ¿Es posible hacer la inversión, pero a través de una persona moral que sea constituida o aquí o allá, o un fideicomiso? A ver, para el programa de Golden Visa, la inversión tiene que ser a título personal. Eso no implica, por ejemplo, que si tú el dinero lo tienes en un fideicomiso o en una sociedad en Portugal, aquí en México, esa sociedad te puede hacer un préstamo a título personal para que tú realices la inversión. La inversión para la Golden Visa tiene que ser a título personal. Existe la opción de hacerlo a través de una sociedad limitada en Portugal, pero es fiscalmente muy ineficiente. O sea, si aquí hablábamos de que los dividendos y las ganancias de capital están exentas, si lo haces a través de una sociedad portuguesa, tributas al 26,5. Es una opción que normalmente solo se utiliza gente, por ejemplo, si eres residente en Pakistán o en India o en Sudáfrica, que no tenemos ningún inversor, pero yo sé que esto existe, que tienen problemas de control de cambios a título personal y todo lo tienen que hacer a través de una sociedad. Pero para los mexicanos no tenemos inversores mexicanos que el dinero sale de un fideicomiso o de una sociedad, pero lo que hacen es un préstamo a título personal para después hacer la inversión. Ok. Sí. Gracias. ¿En qué momento puede un inversionista pasar su residencia fiscal a Portugal? Sí, en cualquiera. O sea, una vez haces la solicitud de la Golden Visa, tú ya tienes un papel que te acredita la posibilidad de vivir legalmente en Portugal. Entonces, es simplemente pues con el NIF, os recomendaría que hagáis planificación, sobre todo en México. Al final, Portugal no te va a estar exigiendo un número de días al año, o sea, no te van a estar controlando, bueno, usted solo ha estado aquí 30 días, pero se está declarando residente. Pero sí que tenéis que tener en cuenta que en México vais a tener que certificar que habéis dejado de ser residentes. Con el certificado de residencia de Portugal, pero también, por ejemplo, no podéis tener hijos escolarizados. O sea, caso a caso hay que mirarlo, porque normalmente es el país del que dejas de ser residente el que te va a poner problemas. Pero bueno, hay muchísimos abogados mexicanos que han tramitado esto para ciudadanos que se han ido a vivir a España. O sea, hay muchísimos abogados que te pueden ayudar con la planificación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos.
Cualquier duda, estamos. Muchas gracias.